de la doctora Teresa Cárdenas Puente, jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, maestría en Derecho Civil y en Solución de Conflictos por la Universidad San Martín de Porres, doctorando en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, directora de la revista jurídica Dossier Procesal, docente universitario de la Academia de la Magistratura, máster en Solución de Conflictos por la Universidad San Martín de Porres, diplomaturas, Derecho de Familia, Género, Infancia y Acceso a la Justicia, Universidad de Jaén de España, curso de especialización en Justicia con Perspectiva en Género, ILEA, cursos de la Cooperación Técnica Internacional Española, AECI, Prevención de Conflictos y Cultura de Paz, Cartagena de Indias, Colombia, Los nuevos retos del proceso civil, Cartagena de Indias, Colombia, curso sobre adolescente en conflicto con la ley penal en el Instituto Iberoamericano del Niño, Niña y Adolescente, OEA, curso sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, formador para la aplicación del Manual de Lenguaje Claro y Sencillo del Poder Judicial por la USAID. Docencia, Academia de la Magistratura, Programa de Formación de Aspirantes a la Magistratura, Curso de Derecho de Familia. Autoría de textos. Texto universitario en Derecho Constitucional 2, de Texto universitario en Derecho Procesal Civil 2. En esta oportunidad nos tiene la ponencia con el tema de aplicación del enfoque intercultural en el Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Junín. Buenas noches, doctora Teresa. Adelante. Buenas noches con todos. Permítanme enviar un saludo a la es muy importante. Y antes quisiera un poquito comentar, a pesar de que no soy especialista, no soy antropóloga, pero sí quizás a modo de introducción, decir que el Perú pues es un país con una amplia diversidad de expresiones culturales, lo cual es el reflejo de esas tradiciones y de nuestra propia identidad. Y en particular, hemos visto que el mestizaje ha sido un proceso de larga data en nuestro país, motivo por el cual incluso un amplio sector de la sociedad se considera a sí mismo como mestizo. No obstante ello, este proceso de mestizaje no ha anulado otras identidades particulares, las que han conservado y han reproducido sus prácticas y sus instituciones propias, heredadas de las poblaciones que habitaron el territorio nacional antes de la conquista, que son poblaciones que se han resistido en el tiempo a esta conquista, digamos, que ha sido progresiva. Y en este escenario, la Constitución Política nos señala en su artículo 2, inciso 19, que todo peruano tiene derecho a la identidad cultural y el Estado reconoce y protege esa pluralidad étnica cultural de la nación. Esta norma que nos señala la Constitución debe aplicarse en un contexto de diversidad cultural. Y así es que nosotros ingresamos a esto señalando de que mediante el proceso de socialización, el ser humano aprende e interioriza la cultura. La cultura de una sociedad determinada, la que obviamente es compleja, porque no solo comprende estilos de vida, sino que crean una identidad, un pensamiento, pertenencias, creencias, tradiciones. Y en ese contexto, el Perú es un país en el que existe diversidad cultural debido a múltiples factores que complejizan el Perú. Sin embargo, esta diversidad de formas, de estilos de vida, de vivencias, muestran de manera general la existencia de un pluralismo, en la que diversas sociedades más pequeñas coexisten con una sociedad dominante más amplia.
De manera que quienes provienen de esos grupos, de esas minorías, son grupos sociales más pequeños que van a encontrar múltiples dificultades, múltiples limitaciones al momento de acceder al sistema de justicia. A un sistema de justicia que está influenciado por una cultura occidental a la cual ellos no conocen ni tampoco reconocen. Y al que obviamente se ven obligados a acudir bajo términos y reglas impuestas por un grupo social más amplio al que no pertenece. Impuestas para hacer valer sus derechos que en ocasiones no coinciden con su propia cosmovisión. Y en esta línea de pensamiento, en un estudio que hizo el profesor de la Universidad Católica del Perú el año 2016, el profesor Guadalupe nos señala que esta situación en nuestra realidad peruana es sumamente grave, ya que al ser multicultural, las decisiones judiciales habitualmente son enfocadas desde una sola cultura, siendo para muchos incomprensibles o contrarias a sus valores. Y aquí nos damos cuenta que la palabra interculturalidad entra en escena. Pero ¿qué entendemos por la palabra interculturalidad y qué deberíamos entender los operadores jurídicos? Interculturalidad se refiere a esas relaciones de intercambio y comunicaciones igualitarias entre grupos culturales diferentes, en atención a criterios como etnia, religión, lengua, nacionalidad, entre otros. Es decir, está referida a ese proceso de interrelación y comunicación de saberes, de códigos, de patrones, de valores entre diferentes grupos culturales. Pero entendiendo de que entre estos grupos culturales debe existir una igualdad de sujetos, independientemente de la posición que ocupen, si son mayoría, si son minoría. Entonces el concepto de interculturalidad no reconoce una superioridad de una cultura sobre otra, sino una igualdad, un diálogo igualitario entre dos grupos humanos totalmente diferentes. Y así lo ha planteado la UNESCO cuando refiere, esto lo pueden encontrar en la página web de la UNESCO, cuando refiere que el concepto es la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Entonces, la interculturalidad para nosotros va a ser un proceso de comunicación, va a ser un diálogo en el que nosotros vamos a encontrar dos indicadores. Uno de convivencia de dos grupos diferenciados culturalmente, que tienen que integrarse y que tienen que coincidir. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos nosotros, los operadores de justicia, comprender, interpretar aquello que no conocemos? Aquello que para nosotros es totalmente diferente. Corremos el riesgo de hacerlo bajo nuestra propia cosmovisión, bajo nuestro propio contexto, bajo nuestro propio pensamiento, bajo nuestro propio estilo de vida. Y eso va a ser así porque siempre se va a ver, esa información se va a ver influenciada con esa capacidad que nosotros vamos a tener para poder interpretar y esas habilidades o no de asumir esas diferencias. Esto es importante si queremos conectar ese proceso de interculturalidad con el acceso a la justicia. Y nosotros aquí podemos señalar que no podemos nosotros los operadores jurídicos esperar que venga el usuario de las minorías, de poblaciones ubicadas en lugares de difícil acceso, pertenecientes a estos grupos culturalmente diferenciados, que puedan ellos pasar todas esas barreras de acceso a la justicia para llegar a nosotros y nosotros, ¿no es cierto?, tratar de entenderlos. Eso no es así, eso es inverso. Y así lo dijo la Corte Interamericana en el caso de la comunidad indígena Yaquiachá versus Paraguay, cuando señaló que los estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas, en poblaciones en general, ¿no?, que conforman su identidad cultural.
Y aquí nosotros introducimos también el tema del enfoque de interculturalidad, pero no solamente para ver, por ejemplo, los procesos de investigación penal que pueden existir y que ahora cobran gran protagonismo desde el enfoque del Ministerio Público a partir de la aplicación del Código Procesal Penal, sino que el enfoque de interculturalidad también se va a ver en el acceso a la justicia, en los mecanismos de acceso a la justicia, en el sistema de protección que se puede dar a la víctima perteneciente a estas minorías bajo el marco de la Ley 30364. Entonces, el enfoque de interculturalidad va a ser una herramienta, va a ser un enfoque muy necesario. Estos enfoques que hacen que nosotros respondamos a preguntas sobre cuestiones determinadas al caso. Entonces, el enfoque, que es una mirada, que es una perspectiva, un paradigma desde la interculturalidad, es una particular forma de contemplar la realidad, pero una realidad distinta a la nuestra. La pregunta es, ¿el operador jurídico tendrá esa capacidad? Ya en su momento, en el transcurso de esta exposición, alguien muy acertadamente dijo que la cosmovisión eran vivencias que este ser humano tenía que adquirir. El operador jurídico, por más información que nosotros tengamos de interculturalidad y nuestros intentos, viene de grupos culturalmente diferenciados, aquí cobra y debería entrar en el justamente la antropología forense, la participación de los antropólogos, que son ellos quienes van a hacer una suerte de intérpretes de aquello que el operador jurídico quiere conocer de ese contexto social, de ese grupo minoritario. Porque él tiene las habilidades, porque él tiene las estrategias para poder introducirse en esa cosmovisión a partir de esas vivencias, a partir de ese compartir de saberes, de esos códigos. Entonces, ahí tenemos que nosotros fortalecer ese diálogo con la participación de los antropólogos. Y no solamente en un caso específico, sino también en la construcción de políticas jurisdiccionales que permitan al Poder Judicial crear canales de acceso a la justicia. Porque nosotros no entendemos cómo es que el Estado, a través de la Constitución, reconoce derechos fundamentales a los ciudadanos. Reconoce en su catálogo de derechos fundamentales, en el artículo 2, que todo peruano tiene derecho a la identidad étnica y cultural. Pero ¿qué hace el Estado para proteger esa identidad étnica, cultural? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué medidas específicas adopta? Es que adopta medidas generales, medidas transversales y no medidas específicas, directamente y orientadas a atender las necesidades jurídicas de esta población que incluso no reconoce el sistema y que en muchos de los casos tampoco tenemos legitimidad en lugares de difícil acceso, porque hay ausencia del Estado en muchos lugares. Y tampoco podríamos nosotros obligar a que ellos se puedan adaptar a un sistema occidental al que no reconoce. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Esto nos lleva a la conclusión de que el Estado reconoce derechos a los ciudadanos, sí, en diferentes escenarios, en diferentes contextos socioculturales. Pero para acceder a la justicia, más que un derecho, debe constituirse un mecanismo de un sistema constitucional destinado a la satisfacción de los derechos en pie de igualdad y evitando discriminaciones por cualquier circunstancia. Se habla de acceso a la justicia, pero no se habla del proceso de interculturalidad. ¿Cómo llegamos? Y el proceso de interculturalidad se vuelve un mecanismo para llegar a esa población culturalmente diferenciada. Por eso es que el acceso a la justicia cobra un concepto de enfoque integral. El acceso a la justicia es una condición de reforma que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial no logrará un proceso de reforma si es que no ha establecido correctamente las garantías
para poder acceder a la justicia, al ciudadano. Entonces, el Estado tiene que adoptar medidas, estrategias, mecanismos para romper esas barreras de acceso a la justicia. Necesitamos mecanismos específicos que transformen esas relaciones tradicionalmente marcadas de la administración de justicia con poblaciones culturalmente diferentes, en las que cada quien ella por su lado, o la administración de justicia esperaba que ese usuario pase todas las barreras de acceso a la justicia para llegar, ¿no es cierto?, frente al despacho del juez. Y eso es totalmente errado, porque el Estado tiene que mejorar las condiciones de accesibilidad. Es el Estado quien tiene que llegar a ese usuario, pero no va a llegar bajo sus preceptos, bajo sus reglas, bajo sus estilos, sino tiene que respetar aquello que dice la Constitución política sobre el respeto a estas poblaciones, sobre el respeto a aquello que ellos vienen preservando, sus culturas, sus prácticas, sus costumbres, su estilo de vida, a esa conquista progresiva que nosotros hemos hecho en el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que respetar. Pero ¿de qué manera la respetamos? De una manera tiene que ser efectiva. Y así nosotros poder lograr justamente esa convivencia mutua que debe existir, ese diálogo que debe existir entre la administración de justicia y las poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables que en este caso, para nosotros, las poblaciones que provienen, o el usuario que proviene de poblaciones culturalmente diferentes, pertenecen a poblaciones vulnerables. ¿Por qué pertenecen a poblaciones vulnerables? Porque justamente las 100 reglas de Brasilia, que es un producto de la Cumbre Iberoamericana Judicial de los poderes judiciales, ha establecido las 100 reglas de Brasilia y justamente en su artículo 8 y 9 señala que estos pobladores de comunidades indígenas, de comunidades culturalmente diferentes, pertenecen a grupos minorías y que son vulnerables porque no están en igualdad de condiciones de aquellos que sí pertenecemos a los grupos mayoritarios de un sistema occidental. Ellos van a tener limitaciones y barreras de acceso para poder acudir, para poder recurrir a ese sistema de justicia. Y nosotros, desde el Poder Judicial, venimos implementando y venimos difundiendo las 100 reglas de Brasilia y a partir de eso la aplicación de las audiencias públicas. Las audiencias públicas como un mecanismo de diálogo, un mecanismo efectivo sobre el cual se debe construir para nosotros un proceso de interculturalidad, en la cual los jueces, quienes forman parte de la administración de justicia, puedan sostener un diálogo con estas poblaciones culturalmente diferentes, con participación de los antropólogos, quienes nos den un soporte de poder identificar, de podernos conectar con esa población y, cómo no, hacer de intérpretes de aquello que nosotros queremos decir y cómo nos queremos integrar a esa población. Y esto es muy importante porque también las poblaciones vulnerables pertenecientes a grupos minoritarios tienen derechos reconocidos en normas internacionales, como es la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Y que es justamente el instrumento que ha gestado también, el cual también ha recogido las 100 reglas de Brasilia en su artículo 21, nos puntualiza justamente este diálogo intercultural. Este mecanismo de accesibilidad que los poderes judiciales deben establecer para poder aplicar correctamente el enfoque de interculturalidad. Las 100 reglas establecen que puede constituir una causa de vulnerabilidad la pertenencia de una persona a una minoría nacional o étnica, religiosa o lingüística, y que se debe respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia. Es decir, cuando esta persona tenga contacto con el sistema de justicia, debemos respetar ese constructo, esos saberes, ese estilo de vida, esa cosmovisión que tienen ellos. Pero ¿cómo respetar aquello que no conocemos? ¿Cómo integrarnos hacia ello? Entonces,
obviamente constituye una causa de vulnerabilidad, sí, que debemos respetarla, y justamente para ello hay garantías procesales que nos permiten la participación en el diálogo intercultural, en la aplicación del enfoque interculturalidad, y que nosotros lo podemos recoger en las reglas 48, 49 y 79. Entonces, para nosotros es sumamente importante que el Poder Judicial fortalezca los mecanismos de acceso a la justicia para lograr acercarse a estos grupos vulnerables. Y solo encontraremos un diálogo equitativo al que se hace referencia a la interculturalidad en la medida de que ese diálogo sea en igualdad de condiciones. Las mismas imposiciones de reglas, las mismas armas, como se dice, las mismas posibilidades de poder dialogar. Pero mientras hay barreras de acceso a la justicia, no lo vamos a lograr, ¿no? Y ese era justo el aporte que nosotros queríamos dejar esta noche, y señalar que el Poder Judicial viene implementando justamente comisiones de alto nivel para lograr el efectivo acercamiento a estas poblaciones, pero con el respeto de sus derechos a esa cosmovisión, a ese estilo de vida, a sus creencias, ¿no? A estas pertenencias étnicas, religiosas y lingüísticas, que no se trata de invadir, que no se trata de convertir, sino se trata de respeto, de aplicar el sistema de justicia, pero respetando las creencias, con los límites establecidos. Y aquí justo para cerrar la idea, y esto a propósito de la finalidad que nos convoca, de poder quizás hablar un poco en esta jornada sobre las ideas que nos dejó el doctor Sócrates Ceballos Soto como maestro y propulsor de la antropología forense. No es en vano esa nominación, esa indicación, porque ustedes se acordarán de la sentencia del caso del Brujo, dada en el expediente 421 en el año 2007 todavía, cuando se encontraba Sócrates Ceballos en la sala mixta de la Merced, Chanchamay. Uno de los casos más emblemáticos inició en diciembre del año 2008, en el que el doctor Sócrates Ceballos intervino y se solicitó la participación de peritajes antropológicos forenses para poder establecer la causa de la muerte de esta persona supuestamente que aplicaba la brujería. Sentencia que quizás el doctor emitió en su momento aplicando el enfoque interculturalidad, imagínense, en ese periodo, ¿no? Porque en ese periodo todavía, si ahora discutimos sobre interculturalidad, imagínense en el año 2009, cuando tuvo que decidir, o en 2010. Obviamente la sentencia de sala llegó a la Suprema. La Suprema, si bien es cierto, lo anuló, pero no lo anuló por el contenido. Lo anuló por situaciones de forma, que luego se emitieron una segunda sentencia. Pero esta sentencia, el caso del Brujo, que es una sentencia emblemática a nivel nacional, en la que participa nuestro queridísimo maestro, el doctor Sócrates Ceballos, quien fue incisivo en su primera sentencia en cuanto a contenido, se sustenta básicamente en los informes de peritaje antropológico forense que se hizo, sobre la participación, sobre la creencia de esta persona que podía hacer el mal y que por eso quizás pudieran venir desgracias a esa comunidad. Y esto lo ha impulsado y podemos nosotros encontrar muchas evidencias del trabajo y del compromiso que tuvo el doctor Sócrates Ceballos, que hoy quizás nos convoca para recapitular todas esas ideas y la gran importancia que tienen los peritajes antropológicos, y no solamente en cuanto a investigaciones penales se refiere, sino también para lograr políticas jurisdiccionales que permitan el acceso a la justicia, y también para fortalecer el sistema de protección
bajo el marco de la ley 30364 a víctimas que puedan, digamos, requerir el apoyo o la protección por parte de la Administración de Justicia. La ley 30364 también señala el enfoque interculturalidad y que estamos en agenda y que estamos implementando y que el Poder Judicial ha creado una comisión de alto nivel para poder implementar y efectivizar este diálogo equitativo entre grupos culturalmente diferenciados. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesta a estos comentarios y sobre todo la aplicación de las 100 reglas de Brasilia que nos permite también un enfoque intercultural, sobre todo para el efectivo derecho de personas que pertenecen a grupos minoritarios. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Teresa Cárdenas Fuente, por ilustrarnos, por brindarnos y transmitirnos, compartir sus conocimientos en esta primera conferencia académica virtual, en homenaje al doctor Sócrates Mauro Ceballos Soto.